Desde el 18 al 21 de junio en Puerto Madryn se conmemoró el regreso a 43 años del arribo de los buques después del cese del fuego en Malvinas. Puerto Madryn y las Malvinas están estrechamente ligadas, especialmente por el histórico regreso de los soldados argentinos tras la guerra del año 1982. El 19 de junio de ese año, la ciudad recibió a miles de soldados que habían participado en el conflicto en las islas en un proceso que se reconoció como el regreso. Puerto Madryn conmemora este regreso de los combatientes en comunión para fundirse en un profundo abrazo en memoria de los que no regresaron físicamente y los veteranos que partieron durante estos 43 años. Para conocer la historia y el presente, nos comunicamos con Daniel Belmar, veterano de Guerra de Malvinas, casado. Tiene 3 hijas mujeres, un hijo varón y un nieto. Desde 2018 asumió como presidente del Centro Veteranos de Guerra de Puerto Madryn y meses después como director municipal de Veteranos de Guerra. Daniel, muy buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina, y la querida audiencia de Radio María que llega al corazón de toda la Argentina. Daniel, es un honor para mí estar charlando con vos. La verdad que siempre están en nuestros corazones los veteranos de Malvinas. Queremos preguntarte un poco sobre esta historia, ¿no? Lo que se vivió ese 19 de junio de 1982. La conmemoración de este 19 de junio está, digamos, arraigado a la ciudad, simbólicamente al PAN, y su historia es de un regreso aquí, después del cese de fuego en Malvinas, cuando más del 80% de los combatientes regresaron por este puerto. Y fue el destino Puerto Madryn, el destino elegido para aquel momento, ¿no? Y en la reconstrucción de la historia eh, hay, hay muchos momentos y muchos sucesos que se dieron a partir de aquella llegada a esta ciudad, que a 43 años se mantiene muy vivo todavía y se encuentra en el ADN de nuestra gente, de nuestro pueblo, de la comunidad en general y de cada veterano que aquí regresa. Aquí el 19 de junio regresó el primer buque, el buque Canberra, Sí. en el que viajaron miles de compañeros de diferentes unidades. Esta fue una semana de sentimientos muy profundos porque muchos de ellos regresaron en esta oportunidad por primera vez. Mira. Para conmemorar esta fecha, ¿no? Con muchas actividades que realizábamos, que preparamos para recibirlos. Abrimos con una muestra el día 18, porque también estaba llegando el buque Almirante Irizar, que también fue uno de los buques que protagonizó como buque hospital el regreso con muchos de nuestros camaradas heridos también, que nos acompañó acá el Almirante Irizar durante unos cuantos días, que tuvo más de 50.000 visitas. Y días sucesivos también estuvimos conmemorando a través de charlas, a través de experiencias, de compartir diferentes sitios en Baden para poder rememorar aquel momento y conmemorar siempre nuestro homenaje, ¿no? Todo dirigido al acto central que fue el 19 de junio. Claro. ¿Qué significa este 19 de junio para Puerto Madryn? Para Puerto Madryn es un día muy especial, es un día que cavó muy hondo en la sociedad, es un día, es un día en el cual se recuerda la llegada de los buques, es un día donde nosotros hoy, si nos, como ayer que estuvimos recorriendo
con un colectivo haciendo el paseo de los grandes hitos malvinenses y recorríamos el mural, que es la expresión de los sucesos de aquel día, Ujú. y le contábamos a la gente, ¿no? Que en aquel regreso tan especial, no lo fue para muchos también, ¿no? Porque cada uno de los que bajó aquí en Madrid tuvo una recepción que no esperaba, porque adentro de los buques se decía otra cosa. Claro. Y entonces aquí fue diferente, porque la gente rompió las barreras, avanzó y llegó hasta cada uno. Y llegó, una de las cosas con las que llegó fue con comida, con elementos. Todo el que tenía algo lo compartió. Un momento de unión de argentinos, pero además de respaldar y demostrar el amor por cada uno de los veteranos de guerra que habían luchado por nuestra patria, Ujú. que habían sido heridos y otros que no estaban en esos camiones, eh, es porque no habían regresado, porque habían dado su vida por la patria y sus cuerpos habían quedado en Malvinas. Me imagino que ese Bueno, recibimiento, Daniel, fue muy emocionante y seguramente tantas historias que se encontraron o se volvieron a encontrar en ese momento, ¿no? En ese regreso, como lo llaman ustedes, ¿no? y el regreso, te decía recién, está muy lleno de simbolismos. Ayer explicábamos algo. El, no hay no hubo un veterano de aquí, de esta localidad de Puerto Madryn, que haya llegado ese 19 de junio aquí, a su ciudad. Recién fue el 21 de junio en el buque Norland. Ujú. Pero aquí el 19 de junio, cuando llegaron los buques y se corrió la voz en la ciudad, muchos familiares fueron con la esperanza de encontrar a sus hermanos, sus hijos, y estaban presentes las madres. Ujú. Esa situación no se dio, así que fue duro. Ujú. Entonces, para aquellas madres, la visión que tenían es que detrás eh, de esas lonas, ellos probablemente hayan visto y buscado la cara de sus hijos, se hayan encontrado en aquel regreso, en muchos de los que vinieron, la esperanza de regreso de los suyos también. Ujú. Pero los recibieron como si fueran propios, Claro. que quiero destacar. Por eso hoy, cada veterano de guerra que regresa aquí es familia, Mm. está considerado familia. Y hoy se comparte aquel pan que simbolizó aquel regreso y también el sanar heridas se comparte en cada mesa. Ujú. Hay una comunión entre el veterano de guerra y las familias aquí de Puerto Madryn. Y hay muchas historias, como me decías recién, encontradas, ¿no? Hay Ujú. objetos que simbolizan ese reencuentro y que se ha dado durante los últimos años de forma muy estrecha, ¿no? Y es un poco lo que también muestran, ¿no? En estos días ustedes allí en Puerto Madryn con el programa de actividades que realizan estos días, ¿no, Daniel? El programa de actividades lleva casi un año de trabajo porque nosotros terminamos una actividad y, y no estamos terminando la actividad y ya estamos trazando y pensando cosas para el año que viene. Qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que podemos hacer, sobre qué podemos trabajar, dando alternativas. Porque Puerto Madryn tiene un entorno natural destacado, importante. Nosotros caminamos por estas calles y los idiomas son diversos. De algunos no tenemos comprensión o entendimiento, pero es un destino internacional. Claro. Por eso, con mayor razón, nosotros debemos esforzar y redoblar nuestro esfuerzo para seguir malvinizando, Ujú. porque queremos que el mundo tenga un entendimiento del porqué, por la causa, y comprenda nuestro mensaje, ¿no? De Claro. soberanía, de que, que, que estamos luchando por esto, pero con todos los argumentos válidos, con documentación válida, y bueno, un poco es
tratar de trabajar con toda la, con toda la gente que viene acá a Puerto Madryn y mostrarles quiénes somos y por qué estamos luchando en la posguerra por la recuperación de las Islas Malvinas. Me imagino que este trabajo de organización hay mucha gente por detrás, ¿no, Daniel? ¿Cómo se prepara todas estas actividades? Y específicamente, bueno, estamos viendo imágenes de todo lo que se muestra. Contanos un poquito específicamente qué es lo que se muestra, cuáles son las muestras allí. Lo que estamos viendo en la imagen en estos momentos es la construcción de la cápsula del tiempo Malvinas. En un momento anunciamos el año pasado que la íbamos a construir, cuando Enzo Terrera, un compañero, un malvinero aquí de Puerto Madryn, nos sugirió el por qué no lo hacíamos, por qué no lo proyectábamos. Empezamos a trabajar sobre esa idea y ahí encontramos que Ushuaia había enterrado una cápsula que iba a abrir en 2082. Creo que Mira, tenía cartas, documentos y eso. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en ese proyecto. Nos llevó todo el año, digamos, y hasta hace un mes y medio encontramos la empresa que lo financió, porque la cápsula está hecha con materiales y diseños muy especiales y requería de una inversión, por lo cual ujú, encontramos en una empresa que nos acompañó la construcción de ese diseño y pudimos seguir avanzando con el proyecto, que era poder depositar dentro de esa cápsula testimonios, argumentos, objetos y los elementos claves para seguir trabajando, seguir malvinizando y para orientar a las futuras generaciones e instar a que ellos sigan luchando por la causa y que haya un resurgimiento durante su apertura, no solamente en Ushuaia, sino también aquí en Puerto Madryn, en Chubut claro. y en otros municipios y en otras provincias que se sumen también a este proyecto de que cuando se cumplan los 100 años, estamos hablando de 1982 al 2082, que va a ser la fecha de apertura dentro de 57 años, Ujú. haya un resurgimiento de la causa y se siga en el contexto de paz bregando por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y ese fue el objetivo y para eso trabajamos cercanamente y persona a persona para acompañar cada proyecto que fue acompañado por la familia. Trabajaron nietos, hijos, esposas, Ujú. hermanos, amigos, pero todos apoyaron a cada uno de los veteranos en su entorno familiar para que cada uno dejaron su legado, del cual yo siento mucho orgullo por los trabajos que han realizado, porque han realizado un esfuerzo enorme de recuperar su propia historia como nunca lo habían hecho, para dejar un legado, un importante legado acá, que fue enterrado en Puerto Madryn, Ujú. en el Monumento a los Caídos, que para nosotros es un lugar muy sagrado, muy importante, que ahora está bajo las bases del pórfido patagónico, que es el mismo material con el cual se construyó el cementerio de Darwin, y que además tiene sus manecillas, que es una brújula que orienta sus manecillas hacia Malvinas, es, pertenecen al desguace del Ara Santísima Trinidad, Mira. uno de nuestros buques de la Armada emblemáticos, que estuvo presente en ella, en aquella recuperación histórica de 1982, ¿no? Ujú. Por la que se perdieron también vidas en su recuperación. Así que, ¿cómo no va a ser importante si tiene todos los elementos para que se sea, para su conservación y por lo que resguarda adentro, ¿no? Claro, cada detalle está pensado, Daniel, ¿no? En esa cápsula. Sí, sí, cada cosa, porque podemos encontrar dentro de sus elementos la historia de cada uno de los veteranos, podemos encontrar la lucha, podemos encontrar nuestra experiencia, nuestras fotos, nuestras misivas de aquel momento, Ajá. nuestras cartas de la época, nuestros sentimientos, nuestras quienes estábamos en aquel momento cuando quizás muchos de nuestras familias que nos aguardaron en aquel momento, aquel regreso, estaban vivas, hoy no los tenemos, entonces estamos compartiendo recuerdos también. Claro.
estamos dejando el corazón en esa cápsula, hemos dejado el corazón y nuestros sentimientos y nuestro legado en esa cápsula. Ujú. Daniel, seguramente llegan excombatientes de todo el país, ¿no? Contanos un poquito cómo es esa hermandad a pesar de la distancia. Esa hermandad que continúa y que comenzó en Malvinas, porque cuando fuimos éramos norte, sur, meseta, ciudad, y donde entre nosotros mismos teníamos otro tipo de mirada, éramos adolescentes, en nuestra edad veníamos de compartir historias del barrio, de los juegos, del fútbol, de compartir, digamos, algunos en colegios y de tener otra mirada, otros objetivos como era llegar al fin de semana para ver a alguien, para reencontrarse con algún amor o digamos, para salir y divertirnos, para compartir, para poder viajar o simplemente para compartir con los vecinos del barrio en una esquina. Teníamos otros sueños, teníamos alguna proyección, un sueño, otra mirada, digamos, adolescente de la época y típico de la época. Ujú. Pero Malvinas cambió todo eso. Eso se transformó durante, durante el conflicto. Entonces cada uno de los veteranos, al regreso, ya no fuimos las mismas personas, pero fuimos como soldados y volvimos como hermanos y nosotros ahí nos dimos cuenta en ese lugar de lo mucho que nos necesitamos unos a otros Mm. y de lo valioso que era tener un compañero, por ejemplo, como en mi caso que tuve compañeros de la meseta, porque el compañero de la meseta no hablaba, tenía quizás poca educación, pero tenía mucha experiencia en el campo. Mira. Y, el soldado de la meseta tenía esa experiencia para carnear, tenía la experiencia para manejarse en la oscuridad y todo eso lo compartió, entonces fueron muy valiosos. Y el que vino del norte, quizás que tenía un poco más de educación o formación, eh, también tenía herramientas como era la comunicación, que podía reparar un equipo. Entonces todo eso sumó, digamos, en la construcción general. Pero en un momento nos encontramos sentados sin comodidades y espalda con espalda en los lugares más adversos. Hay compañeros que le tocaron los lugares más complicados, prácticamente a la intemperie, en condiciones, digamos, muy delicadas. Ujú. Y y yo no siento que se reniegue por eso, ¿no? Porque se enfrentó porque había algo adentro que movilizó a cada uno a estar presente en aquel lugar, ¿no? Ujú. Porque en ese lugar y en esa lucha estaba presente la familia y estaba presente la misión de por qué estábamos ahí, estábamos defendiendo la patria, fuimos a defender la patria. Y allí quedaron muchos con esa consigna. Y creo que lo importante y lo más valioso fue eso, ¿no? La entrega que se dio. Y no vamos a hablar de edades, de nada, pero creo que cada uno intentó hacer todo lo que pudo y lo que estuvo a su alcance. Y creo que lo más valioso es que fuimos como soldados y volvimos como hermanos. Mira. Qué importante, Daniel, lo que nos estás contando y ese abrazo en el regreso, ¿no? De la gente de Puerto Madryn y de las familias. Ese abrazo fraterno, de reconocimiento y de ese momento en donde al verlos llegar también fue la emoción que seguramente embargó a todos los que estaban allí presentes en ese momento del regreso. ¿Vos recordás algo especial de ese día? De ese día hay muchos sucesos y muchas historias y muchos reencuentros también, pero se recuerda muy en especial una de las personas protagonistas de que todo eso se haya documentado, que para todos es como una madre, ¿no? Y fue la presencia de Mabel Auteda. Mabel Auteda es una fotógrafa aquí de Puerto Madryn, que en aquel momento trabajó para un diario que existía aquí en la zona. Ujú.
y Mabel rompió todas las barreras, tuvo esa fortaleza para romperlas eh, y oponerse a lo que estaba sucediendo, que era no dejar ver y documentar todo lo que pasó. Claro. Hoy Mabel simboliza a todas las madres en defensa de sus hijos de aquel momento, ¿no? Porque además ella donó todo su trabajo, todo el trabajo que ella documentó, lo donó. Ujú. Y eso quedó todo como legado para cada uno de los veteranos de guerra para reconstruir su historia el día de mañana, porque vemos con mucha continuidad, digamos, que cada uno vuelve por su historia y por su regreso. Y qué importante siempre ese abrazo, porque siempre estuvo presente y nunca dejó de estar. Podía citarte muchas historias, pero quizás te quiero comentar que aquí en casa estoy con dos camaradas amigos y que estamos compartiendo estos días y con los que seguimos compartiendo estos años, cada regreso, ¿no? Y cada uno de ellos con una historia muy especial que algunos han podido cerrar y otros no, pero fundamentalmente estamos aquí porque algo nos une Ujú. y es la causa, la lucha y el hermanamiento que hay, ¿no? Porque no estamos dispuestos a ceder en que no se deje de recordar a quienes no regresaron. Entonces, ese abrazo entre nosotros es un alimento, digamos, para el alma y es la energía que nos permite seguir adelante y continuar, ¿no? Y saber que no estamos solos en la lucha, que nos seguimos cuidando y que seguimos estando espalda con espalda para Mm. sostenernos y con el abrazo para estrecharnos en lo más profundo de nuestro corazón. Daniel, ¿te parece nombrarlos a ellos, y decir de dónde son, si son de allí, del sur? Contanos un poquito la historia de ellos también. Y aquí estoy con Miguel Fiorevelo. Miguel Fiorevelo es un hermano que me ha brindado la vida. Hoy para nosotros es familia, compartimos en familia. Él está junto a su hijo Cristian, ha viajado aquí desde Mercedes Ujú. y estamos compartiendo ahora unos mates, una mañana. Estamos un poquito más tranquilos, pero me han estado acompañando todos estos días en todas las actividades. Y él también tiene una historia muy especial, que muchas veces es dolorosa porque produce a veces broncas, a veces tristeza, pero siempre está la presencia para poder salir adelante y seguir con la frente muy alta, diciendo quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿no? Todo lo que sucede aquí es compartir la mesa, no importa qué haya sobre la mesa, pero es lo que tenemos para compartir y lo que nosotros disfrutamos. Eh, Fundamentalmente acá lo que nos une y los que nos seguirá uniendo es la causa y el amor que nos tenemos el uno por el otro, ¿no? Claro, Y también Gerardo, que ahora en estos momentos fue a misa, mira. Gerardo Leiva, que es el diácono permanente de Lomas de Zamora, que él vino a realizar y a participar de la invocación religiosa y Ajá. que tuvo también participación en el acto de este 19 de junio, ¿no? Su pronunciación fue muy importante también y es un gran aporte también a todos los presentes, ¿no? Porque de alguna forma esto a nosotros nos sana, estos encuentros nos deja muy bien, nos relajamos y en un momento en que también necesitamos encontrar un poco de silencio para ver lo que pasó y sentir que acá hemos realizado todos una descarga y que esto nos ha limpiado un poco el alma también, ¿no? El abrazo entonces también para Miguel y para Gerardo, que seguramente en esos encuentros, ¿no? Y como decís vos, eh, aunan esas almas, ¿no? Se reencuentran después de pasar momentos y situaciones tan complicadas en prácticamente adolescentes. Creo que es muy meritorio este momento de recordar y de unirse en este reconocimiento que se hace allí en Puerto Madryn y de este también de alguna forma
abrazarlos nuevamente en ese regreso. Daniel, te agradecemos por este momento. Sabemos que han estado trabajando muchísimo y seguramente ya comenzará el trabajo para el año próximo. Hubo muchas exposiciones, que recién hablabas, ¿no? Hubo exposiciones de fotografías también de Mabel. Por ejemplo, también experiencias sensoriales de pisar Malvinas. Realmente muy interesante todo lo que sucede allí en Puerto Madryn en estos días. Esto se realiza todos los años, Daniel, ¿no? Sí, todos los años tenemos algunas actividades que se han convertido en bases que hemos ido sumando y cuando hemos ido teniendo la experiencia de organizar los eventos hemos sumado porque esto se arma con el aporte de todos los veteranos. Acá hay veteranos que viajan para participar de la organización, ¿no? Con lo Ujú. cual podemos hacerlo porque tenemos instituciones, organismos privados, públicos y privados, conformamos e integramos desde el 19 de junio el grupo 19 de junio, donde participa la representante de la Armada Argentina, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Cámara de Comercio, también participa, obviamente encabeza el Centro de Veteranos de Guerra de Puerto Madryn, el Centro de Estudios históricos. Bueno, es una conformación y una identidad que también nos acompaña la administración portuaria. Hay mucha gente que colabora, ¿no? Claro. Somos más de 10 personas que estamos abocados a esto, ¿no? Yo quería comentarte algo que sucedió Sí. y es que tuvimos este año una comunicación por primera vez, un contacto con un marín de origen galés, porque hubo una historia acá que sucedió en el regreso de aquel 1982, durante el regreso en el buque Canberra, y surgió una relación, digamos, una interacción, porque uno de uno de nuestros camaradas, digamos, que hablaba fluido el inglés, estuvo trabajando en lo que era un poco la organización dentro del buque y la comunicación entre uno y otro, y bueno, esa interrelación hizo que, que surgiera una relación con uno de los tripulantes, uno de Ujú. los soldados ingleses. Cuando finalizó, el viaje, nace una historia que se denominó la postal de Canberra, que era dejar los nombres y apellidos, el contacto, quizás para hablar de lo que sucedió cuando finalizó la guerra y de ese viaje en algún momento, ¿no? Y quizás para tener o tender un puente a conversar sobre lo que pasó. De ahí surgió una, una relación entre un, un conscripto, Jorge Podestá, e Irfon, un marín galés Ujú. que venía en el buque, y se dio una comunicación aquí donde en uno de los pasajes de la comunicación donde se habló mucho, se hablaron de anécdotas, se hablaron de rivalidades deportivas, se habló de aquel regreso, eh, también se hablaba de qué miradas tenían ellos sobre el soldado argentino. Ajá. Y ellos, la mirada que tuvieron ellos es que ellos se profesionalizan, ellos no tenían servicio eh, militar obligatorio como tuvimos nosotros quienes estuvimos allí. Ujú. Ellos, la formación que tienen es de un ejército profesional, su formación es profesional. Claro. Aquí ellos, en en muchos lugares, lucharon contra conscriptos que llevaban meses de instrucción militar. Y eso lo destacan, y destacan el valor del soldado argentino. Mm. Y bueno, eso es importante también a destacar porque fue un poco algo de lo que sucedió, ¿no? Qué fuerte esa charla, ¿no? Después de tantos años y después de tantas cosas que han pasado, realizar ese puente, como decís vos, humano y sincero y hablar.
en paz de lo que pasó, ¿no? Me imagino que debe haber sido un momento muy fuerte. Es que necesariamente el mundo necesita paz. Ujú. Estamos en un momento donde el mundo Sí, está en guerra, sí. donde parecen imparables y que el egoísmo de unos pocos y la ambición también de unos pocos para el sufrimiento de muchos está desatada en el mundo y hoy el mundo está en guerra. La verdad Es lo que que el mensaje que estás dando viene muy bien a lo que nos está pasando como humanidad en este tiempo. Así que eh, el gracias enorme, Daniel, por estos minutos que nos has regalado. El abrazo también para Miguel y para Gerardo. Y muchas veces las palabras que uno dice quedan cortas, quedan escasas para expresar todo el agradecimiento, el respeto y el reconocimiento que ustedes se merecen y que a veces de parte de los argentinos no se los damos. Así que tal vez el perdón por tal vez olvidarlos en alguna época y el abrazo fraterno de hermanos y el gracias enorme. Daniel, te agradecemos sinceramente desde Radio María por estos minutos que nos has regalado. el agradecimiento es nuestro y desde aquí, desde Puerto Madryn, desde este bastión de Malvinas, queremos llegar con este mensaje para toda la familia de veteranos, familiares de caídos, para nuestros hermanos de toda la Argentina, para invitarlos para un próximo 19 de junio del 2026 a concurrir a esta ciudad donde nos esperamos siempre con los brazos abiertos y donde trataremos de hacer lo posible para que todos estemos en comunión y que tengamos ese abrazo tan esperado, ese reconocimiento, ese cierre de historias y a seguir trabajando por cada uno de los veteranos de la Argentina. A todos ellos, mis respetos y el amor de todo Puerto Madryn para todas esas comunidades que son hoy también hijos de esta comunidad. Muchas Claro. gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo para vos.